Muy buenas noches, bienvenidos a este su programa En Su Presencia, desde la Corporación Comunidad y Familia Centro Católico de Evangelización, ubicado en la carrera séptima número 2331 en la ciudad de Pereira, Colombia. Sean ustedes bienvenidos a este su programa En Su Presencia. Buenas noches. Ustedes saben que el tema que estamos tratando se llama ¿qué hacer en el mientras tanto?, ¿cierto? Llega la dificultad, pasa algo y uno es, ay, bueno, ¿qué hago, Dios mío?, ¿cierto? Entonces, el miércoles antepasado yo les había dado pues como unos tipsitos, ¿cierto? Que era pues no ayudar a Dios, no pensar ni hablar mal, ni de la situación, ni de Dios, ni de las personas con las que tenemos el conflicto. No entrar en rebeldía o en desobediencia, porque a veces ya pues como que hacemos la pataleta y no, entonces no pasamos la prueba. Y mientras viene esa prueba tenemos que pues no permitir que se nos vaya el gozo, o sea, estar alegres y aprovechar bien el tiempo. ¿Listo? Pero resulta que esas tres, digamos que esos 3 puntos, yo creo que son buenos, pero cuando terminé el tema, Luis Fernando me dijo, ¿sabe qué le faltó? La adoración. Y yo me fui pensando y yo, claro, eso es supremamente fundamental. Y entonces para este miércoles pues me puse a estudiar al respecto la adoración y cómo les parece que encontré algo tan bueno que les quiero compartir. Entonces pues al tema de la adoración, hoy lo vamos a trabajar y vamos a ver 3 puntos importantes que nos dicen por qué debemos adorar a Dios. Bueno, otra cosa. Ya con este tema de la adoración, terminamos los puntos de la serie y vamos a hacer el remate el próximo miércoles. Ese remate de la serie de qué hacer en el mientras tanto, vamos a hacer algo bien especial y vamos a compartir algo y vamos a traer un testimonio muy bonito. Entonces, pues la invitación es que si se dieron la oportunidad de estar durante todos estos días estudiando el mientras tanto, pues hombre, hagamos el esfuerzo de venir porque el remate va a ser el próximo miércoles y les garantizo que va a estar muy, muy bueno. ¿Listo? Bueno, el miércoles pasado también Adri nos hablaba también relacionado con el mientras tanto, pero ella nos planteaba el enfoque que tomó el apóstol Pablo, donde nos hablaba del aguijón, ¿cierto? Donde el apóstol Pablo decía, pero quita este aguijón que está en mí, ¿cierto? Y el Señor le contestaba, bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y como conclusión, pues importante tomo yo de la charla de Adri, fue esto, que al final debemos llegar a esta conclusión. Yo no puedo, Él sí puede, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque yo creo que todos tenemos identificados nuestros aguijones, nuestras debilidades y todos hemos ido delante de Dios a clamar que nos lo quite, ¿cierto? Y yo creo que Él, pues de pronto no nos lo habrá dicho tan claro así como se lo dijo a Pablo, bástate mi gracia, que mi poder se perfeccione en tu debilidad, pero pues nos lo dijo a través de Adriana y para mí fue maravilloso porque es, primero que todo, reconocer que yo no puedo. Cuando yo reconozco que yo no puedo, se quita mi orgullo, mis ganas de sobresalir y completamente derrotado voy delante de Dios y reconozco que Él sí puede. Y ya reconociendo que Él sí puede, le doy a Él el permiso de que entre y actúe a través de mí, o pues a través de Jesús. ¿Qué considero yo que es Jesús? Jesús es el lado humano de Dios, porque Jesús vivió todas las humanidades nuestras, Él sabe nuestras luchas. Entonces a través de Jesús podemos dar la batalla y por eso el apóstol terminaba diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, entonces para arrancar con estos 3, digamos que estas 3 justificaciones para adorar en medio de la dificultad, quiero entrar con esto.
En el libro de Juan 4:23, en el Evangelio de Juan 4:23 dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. A mí me llama la atención esto porque es el mismo Dios el que anda buscando quien lo adore. O sea, los adoradores no es que sobreabunden, porque el mismo Dios está buscando corazones que lo quieran adorar. ¿Sí? Entonces, me llama la atención que Dios anda, yo me lo imagino buscando, pasando el escáner por todo el planeta, buscando quién lo está adorando. Porque dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores está buscando para que lo adoren. O sea, Él anda buscando. Me llamó la atención porque ahí yo encuentro una necesidad particular de Dios, y es que Él necesita que lo adoren. Entonces uno dirá, pues hombre, Dios no tiene problemas de autoestima, Dios no necesita que sus hijos le estén diciendo que Él es grande, que Él es majestuoso, ¿cierto? Él no lo hace porque necesite mejorar su autoestima, sino porque sabe que las consecuencias de esa adoración van a ser muy buenas para sus hijos. Sin embargo, es consciente que muy pocos lo adoran. Y definitivamente hago esta pregunta. ¿Ustedes consideran que somos adoradores en espíritu y en verdad? ¿O no? ¿Cómo llegar a eso? Porque es que adorar no es solo decir y abrir la boca y decir, Dios, te alabo y te bendigo, te adoro, te glorifico, amén. ¿Cierto? Pues eso yo creo que no es muy difícil. Pero ¿cuál es la actitud de nuestro corazón? Porque es que Él dice que lo amen, ¿cierto? En espíritu y en verdad. Entonces, muchas veces lo adoramos cuando nos está yendo bien, ¿cierto? Gracias a Dios, uy, me salió el negocio, conseguí novia, me salió el trabajo, ¿cierto? Y, ay, gracias Dios mío. Pero cuando viene el momento de la dificultad, ahí lo adoramos o no lo adoramos. O cuando llega esa bendición, esa misma bendición nos lleva a adorarlo o sencillamente le damos gracias a Dios por el momento, pero la misma bendición nos aleja de Él. ¿Con qué intención lo estamos adorando? Porque Él quiere una adoración en espíritu y en verdad. Entonces, dejo una invitación. Dios anda buscando quien lo adore. ¿Les gustaría ser parte del grupo de personas que cuando Dios esté pasando el escáner por Pereira, diga, mira, aquí hay 1, 2, 3, 20 adoradores en espíritu y en verdad? O si de pronto nos están escuchando desde China, por internet, cuando esté por China, diga, ve, mira, ahí hay 2 adoradores en espíritu y en verdad. Entonces la invitación es que tomemos hoy la decisión de decir, ¿sabes qué, Dios? A partir de hoy yo quiero ser parte de ese grupo de personas que te van a adorar en espíritu y en verdad. Es solamente eso, tomar la decisión de convertirnos en adoradores y decir, ¿sabes qué, Dios? Hoy quiero que cuando tú pases el escáner por el mundo entero, veas un puntico chiquito que chapalea y que dice que te amo, que te alabo, que te adoro, que estoy feliz y que el gozo no se me va, así mi situación sea difícil, porque quiero adorarte en espíritu y en verdad. Esa es la primera invitación, es una invitación a que tomemos la decisión en convertirnos en adoradores, pero en espíritu y en verdad. Y adorar a Dios
no solo es abrir la boca para alabarlo, adorar a Dios es vivir en rectitud, es en obediencia, es caminar en justicia, es el celo por la palabra de Dios, es el celo por el templo de Dios, es el celo por agradar a Dios, es el celo por incomodar mi carne a tal manera de llevar en mí el evangelio a los demás. Es ese gusto por Dios. Yo creo que cuando nos volvemos en adoradores, todo eso empieza a cambiar y nos vamos a convertir en esos pocos, porque les cuento que son pocos, porque si fueran muchos el Padre diría, y encuentro adoradores en espíritu y en verdad por todo lado, pero mire que dice que los está buscando, o sea, los tiene que buscar. Digamos que aquí ustedes van a buscar un calvo con lunar en la frente y tienen que escanear hasta que ¡pum! Aparezco yo, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer el esfuerzo por buscar algo especial. Así hace el Señor. Él está haciendo un esfuerzo, Él está buscando esos adoradores. Ahora vamos a ver cuáles son las buenas consecuencias de ser adoradores. La primera, la adoración corrige mi perspectiva. O sea, resulta que en medio de esa situación, esa situación me incomoda, ¿cierto? Porque cuando la situación es supremamente agradable, pues uno mientras tanto lo disfruta, ¿cierto? Pero cuando esa situación es incómoda, cuando esa situación no se resuelve satisfactoriamente y pasan días, meses e incluso años, y yo soy, ¿qué hago, cierto? Pero ¿qué pasa? Cuando yo empiezo a adorar, esa perspectiva de la situación cambia. Porque miren, ¿a ustedes qué les pasa cuando tienen un problema o una situación en la que están viviendo? ¿Qué es lo que usualmente uno hace? Hablar del problema, ¿cierto? Entonces uno tiene un conflicto con su pareja, por decir, ¿cierto? Entonces usted le cuenta a sus amigos, usted le habla al mismo Dios, Señor, ayúdame, cambia a mi esposa, una cantidad de cosas, y empieza usted a enfocarse en el problema, ¿cierto? O si es en la pareja, o si es en el trabajo, Señor, que pueda conseguir trabajo. Y entonces el problema es que usted no tiene trabajo y usted todo empieza, pero es que si yo tuviera trabajo podía hacer una ofrenda más generosa, pero es que si yo tuviera trabajo podía llevar a mi familia a comer, y empieza y es dándole vueltas al problema, al problema, al problema. Y llega el momento en que esa situación se empieza a convertir en algo tan grande que nuestra perspectiva, ¿qué es lo único que ve? El problema. Es lo único que ve. Y entonces usted se pone a revisar sus conversaciones y por ahí en un 80% de sus conversaciones usted saca a la luz el problema. Y cada que usted saca a la luz ese problema, ¿qué empieza a pasar con usted? Usted empieza a ver ese problema más grande. Y lo ve más grande, y entonces y me quedé sin trabajo, y la economía, y esto, y el referendo de la paz, y esto se va a poner horrible, y empieza usted y el problema y lo vuelve grande, grande, grande. Y entonces su perspectiva empieza a volverse aterradora, porque usted solo piensa en eso. Por ejemplo, usted tiene un problema del tamaño de una tapita de Coca-Cola, ¿sí? Y entonces usted llega y ese es el problema. Y usted lo ve de lejos y bueno, no está tan grande. Pero como usted cada vez empieza a hablar más de ese problema se va acercando más y más y más y más a usted. ¿Y qué empieza a pasar? Su perspectiva de ese problema empieza a darle a usted la sensación de que ese problema es gigantesco. Porque miren, si la tapita la tengo acá o el problema lo tengo acá, yo lo veo pequeño. Pero si ese problema lo voy acercando, 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 y cada vez lo voy interiorizando más porque todo el día hablo de esa situación, me quejo, reniego o sencillamente le pido a Dios que me quite ese problema se va acercando. Y en la medida de que ese problema se va acercando más a mi interior, yo lo voy viendo grande, ¿sí? Y llega a tal punto que esa tapita chiquita de Coca-Cola
¡pac!, se quedan mis ojos. Y entonces yo ya no veo. Ya lo único que veo absolutamente es la tapita, o sea, el problema. ¿Y no les ha pasado que los problemas siempre vienen con uno de la mano? Vienen varios. Entonces usted tiene un problema y usted está peleando con su señora y adicional a eso se quedó sin trabajo. Entonces ya tiene el conflicto con su pareja y adicional a eso está sin trabajo. Y fuera de eso, en medio del conflicto con su señora, tiene un problema con los hijos. Entonces ya son 3 problemas: la pareja, los hijos y el trabajo. Y todo se va creciendo. Entonces, ¡pum!, aparecen 2 tapitas. Y ahí es cuando empezamos a renegar porque no vemos a Dios. Entonces ahí es cuando llega lo que siempre hemos recalcado en esta serie, que es que empezamos a ver la ausencia de Dios. Porque es tan grande nuestro problema que lo tenemos entre ojo y ojo. Y como nuestro problema está cegando nuestra visión, pues no vamos a ver a Dios. Entonces vamos a pensar que es ausente. Y al ver o al experimentar su ausencia, vamos a pensar que Él es indiferente. Y para encontrar una justificación para la ausencia y la indiferencia de Dios, vamos a pensar que está enojado con nosotros. ¿Sí ven? Entonces, cuando yo empiezo a tener ese problema tan grande, pasa eso. Pero, ¿cuál es el mensaje alentador? Que Dios no está ausente, que Dios no es indiferente y que Dios no está enojado conmigo. ¿Listo? Pero entonces, ¿por qué es importante la adoración? Porque resulta que en la medida que yo empiezo a adorar, mi perspectiva cambia. Porque ¿en qué consiste la adoración? La adoración consiste en declarar con nuestra boca, con nuestro corazón, lo que es Dios. Entonces empezamos a declarar que Dios es grande, que Dios es majestuoso, que Dios es el dueño del oro y de la plata, que todo fue creado por Él, que Él es el principio y que Él es el fin. Entonces, ¿por qué mejora mi perspectiva? Porque a medida que yo empiezo a declarar la grandeza de Dios, ¿qué pasa con mi perspectiva del problema? Va cambiando. ¿Por qué? Porque empiezo a darme cuenta que ese Dios es grande, que ese Dios es poderoso, y entonces mi enfoque se desvía del problema y ¿qué pasa? Se levanta hacia Dios, ¿sí? Entonces, cuando viene la dificultad, ¿yo qué debo hacer? ¿Mirar la dificultad o mirar a Dios? Mirar a Dios. Entonces, sí, el problema es muy grande, la enfermedad es muy grave, la situación económica está muy difícil, pero ¿yo qué me gano con darle vueltas a la enfermedad? ¿Yo qué me gano con darle vueltas al problema económico? Yo lo único que puedo hacer es mirar a Dios. Entonces, cuando yo empiezo a levantar mi mirada hacia los cielos y a reconocer la grandeza de Dios, nuestro corazón inmediatamente empieza a experimentar paz y tranquilidad. Yo no sé qué es lo que tiene la paternidad, pero por ejemplo, cuando mi hijo Juan José está asustado, él me llama. Le tiene miedo a la oscuridad o soñó con un monstruo, cualquier cosa de esas. Y el hecho de que el papá esté ahí no va a hacer que el monstruo desaparezca, porque ahí está, o la oscuridad. Pero cuando el papá está ahí con él se siente seguro. O sea, cuando él está solito, ese monstruo es gigantesco y lo asusta y de todo, ¿cierto? Pero cuando su papá está ahí, me imagino yo, no sé, él siente la seguridad de que su padre lo va a proteger y que su padre puede llegar a ser más fuerte que ese monstruo que él está viendo.
y se duerme. Entonces ya saben cómo son mis noches, ¿cierto? A las 2 o 3 de la mañana aparece la pesadilla y papá. Y llega y, ay, qué monstruo que yo no sé qué. Y yo, no, hijo, tranquilo, tan. Y le empiezo a sobar la cabecita y vuelve y se queda dormido. Y la situación era la misma, pero él busca refugio en su papá. ¿Qué pasa con nosotros? Hay monstruos, ¿cierto? Hay problemas y la situación es horrible. Pero cuando buscamos ese refugio y empezamos a reconocer que ese papá me ama, que ese papá me cuida, y fuera de eso que ese papá es poderoso, porque es que lo que muchas veces nos saca del camino es que no creemos en el suficiente poder de Dios. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que empezar a ejercitar, porque tenemos que tener la certeza absoluta que para Dios no hay nada, absolutamente nada imposible. Esta semana hablaba con un amigo y le estaba yo haciendo la invitación a que diera el diezmo. Yo le decía, hermano, lo que pasa es que es importante dar el diezmo para santificar nuestras finanzas, para entrar en pacto de bendición financiera con Dios. Él me decía, no, yo sé que Dios no me va a quitar la bendición porque yo no dé el diezmo. Yo le decía, sí, yo sé que a Dios le importa más el corazón suyo que sus diezmos, pero hágalo como un gesto de obediencia. Entre en pacto con Dios frente a sus finanzas. Y él me decía, pero es que para usted es muy fácil porque usted es independiente. Para usted es muy fácil dar el diezmo hoy porque en cualquier momento, al instante le puede sonar el teléfono y le llega un cliente con un negocio y ya. Pero es que yo vivo de un sueldo. Entonces yo me gano mi salario, doy el diezmo de eso y mis gastos son 3 millones, pero mi salario es 2 millones. ¿Cómo voy a dar adicional 200,000 pesos para ir a 1.800.000? Va a quedar en déficit. Y yo le decía, hermano, le garantizo que Dios tiene el poder suficiente para levantar sus finanzas de tal manera que el hecho de que usted tenga un sueldo de 2 millones no le va a amarrar las manos a Dios para bendecirlo. Porque Dios lo puede bendecir de otra manera. Dios puede enviar una persona a que le dé un dinero, tocar el corazón de alguien y decir, vea, tenga, sane esta situación, resuelva ese problema. O puede poner en el corazón de su jefe hacer un ascenso. O sencillamente puede llegar un negocio. ¿Acaso uno se limita a lo que gana en el trabajo? A uno le pueden salir negocios por otro lado. O le empieza a rendir más la plata, o pasan cosas sobrenaturales. Imagínense que una vez me contaba un amigo que él tenía una deuda con una tarjeta de crédito y la tarjeta misteriosamente quedó saldada la deuda. Así. Y él fue y preguntó y dijo, venga, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no me llegó la cuota? ¿Será que se equivocaron? No, y revisaron y todo. Tenía una deuda como de 2.500.000. Y fue e insistió porque pues eso no es normal. Ustedes saben que pues el banco pocas veces se equivoca, ¿cierto? Y fue e insistió. Otra persona se queda callado, ¿cierto? Pues esperemos a ver qué pasa. Pero sin embargo él, con el ánimo de estar en rectitud, fue al banco y dijo, venga, ¿qué pasa? No, nada, usted sí, usted acá está la compra, pero no, aquí aparece el pago, usted pagó la cuota, ¿Qué más? Quieto, el hombre feliz, bendecido. O sea, si ven, Dios puede hacer cosas raras, pero a veces lo limitamos. Entonces, cuando llegamos a la adoración, empezamos a hacernos conscientes a través de nuestro hablar que Dios es poderoso.
Dios es poderoso. Yo me acuerdo que cuando yo hacía ayunos para mi esposa, yo decía, Señor, donde quiera que esté esa mujer, tráela y ponla en mi camino. Y pues muchos dirían, este man está loco, ¿cierto? Pero yo tenía la certeza que cuando estaba haciendo esos ayunos en particular, Él ya estaba cogiendo a Natalia y la estaba poniendo en mi camino. Lo primero que hizo fue hacerla terminar con el novio que tenía, ¿cierto? Como 8 meses atrás. Y poco a poco fue alineando el camino para que ella y yo nos conociéramos. Entonces es empezar a declarar y tener la certeza que Dios tiene el poder de todo, absolutamente de todo. Cuando yo entro en una actitud de adoración, mi corazón y mi mente se empieza a ser consciente de que ese Dios al que yo amo y al que yo adoro en espíritu y en verdad es supremamente poderoso. ¿Qué pasó ahí? Se quitó la tapita de los ojos, se quitó el problema. El problema, miren que sigue siendo el mismo, pero empieza a alejarse. ¿Por qué? Porque mi enfoque se desvía ¿hacia dónde? Hacia el Padre. Entonces yo ya empiezo a decir, Dios, sí, este problema está acá, pero yo hoy quiero reconocer que tú eres grande. Y tú eres grande, y tú eres grande, y tú eres grande, y yo empiezo a declarar que tú eres grande y que tú eres poderoso y que tú eres el dueño del oro y de la plata y me darás la provisión para pagar esta deuda, me darás la provisión para pagar el arriendo, no me dejarás quedar en vergüenza y empiezo a adorarlo. Y Señor, yo sé que tú eres grande y que tu amor y misericordia están sobre mí y que tú pusiste tus ojos sobre mí y que estoy en tu carpa y en tu protección y tengo tu cobertura. Y empieza uno a declarar eso. ¿Qué pasa con el problema? El problema sigue siendo el mismo. Pero ¿cómo está mi corazón? Con paz, con paz. Cuando le presto demasiada atención a la situación que estoy viviendo, dicha situación o problema se magnifica. Y el hecho de adorar me permite reconocer que Dios es más grande que la dificultad, corrigiendo inmediatamente mi perspectiva frente a la situación y trayendo paz y confianza a mi vida. Al recordar constantemente lo grande que es Dios en medio de la dificultad, el problema se va haciendo cada vez más pequeño, al lado del Dios tan grande que me acompaña. La adoración me enfoca en Dios y no en el problema. La adoración me recuerda que Dios es grande. Miren, a nosotros se nos olvida permanentemente que Dios es grande. No, sí, Dios, bendito sea el Señor y tan, y la bendición y esto y lo otro. Pero les digo la verdad, nosotros no somos conscientes del poder y de la autoridad que tiene Dios en nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Permanentemente pone en nuestra mente pensamientos que nos llevan a darle vueltas al problema. Yo no sé si a ustedes les pase, pero cuando yo tengo un problema o una situación incómoda, constantemente le estoy dando vueltas. Y lo hablo con todo el mundo, y hablo por aquí, y hablo por allá. E incluso en la misma oración le doy vueltas al problema. En lugar de alabar a Dios, de adorarlo. ¿Sí ven? Bueno, segundo, la adoración me permite mantener un espíritu de agradecimiento. Cuando yo soy consciente de lo grande que es Dios, de lo poderoso que es Dios, y que ese Dios grande y poderoso está a favor mío, esa adoración lleva en mí a entrar en un estado de agradecimiento. O sea, empiezo a tener gratitud con Dios. Miren lo que dice el Salmo 100, versículo 4. Vengan a las puertas y a los atrios de su templo, con himnos de alabanza y gratitud. Denle gracias, bendigan su nombre. Cuando adoramos a Dios,
Le doy gracias a Dios por todas las cosas buenas que me ha dado. Entonces, ¿cómo hago yo para entrar en la presencia de Dios? Con gratitud. Entonces, el hecho de adorar a Dios me lleva a tener una actitud agradecida. Miren, nosotros siempre le damos vueltas y vueltas al problema y nos olvidamos de todas las bendiciones que tenemos. Y empezamos a sentir amargura y rabia y no nos damos cuenta que somos bendecidos por muchas cosas. Entonces, usted puede tener una situación económica difícil, pero está aliviado. Y no le damos gracias a Dios porque estamos aliviados. O estamos pasando por una situación difícil, pero tenemos una familia linda. Y se nos empiezan a olvidar las cosas bonitas que tenemos, las cosas buenas que Dios nos ha dado, por estar pensando en el problema. Entonces miren que nosotros tenemos muchas cosas buenas. Miren, podemos empezar a darle gracias a Dios porque un día puso sus ojos en mí. Miren, lo más bacano que le puede pasar a un ser humano es poder cerrar sus ojos y mirar hacia el cielo y hablar con Dios. Yo hace 11 años yo no tenía el privilegio de hablar con Dios. No más por eso ya le podemos empezar a dar gracias. Por el solo hecho de saber que tenemos un Dios grande y poderoso que me está mirando. No más por eso ya. Saber que hay alguien al que no le tengo que conquistar para que me ame. Porque yo tengo que hacer cantidad de maromas para que la gente me quiera. O empiécese a portar mal a ver si su esposa no lo echa de la casa. Usted le toca portarse bien para que lo quieran. Usted le toca trabajar bien para que lo sostengan en el trabajo. Y todo, absolutamente todo, lo tenemos que hacer para merecer el reconocimiento y el amor de los demás. ¿Y no les parece muy maravilloso saber que Dios nos quiere así como somos? Chanditas, perezositos, perritos, de todo. Eso es maravilloso. Él nos ama. Desde ahí ya tenemos algo para agradecerle y decir, ¿sabes qué, Señor? Yo te doy infinitas gracias porque vos me querés así de chandita como soy. Me estás transformando, pero desde que era una chandita me querías. ¿Sí o qué? Delicioso. Luego, Señor, yo te doy gracias porque estoy aliviado. Cuando uno está enfermo, es que se da cuenta lo valiosa que es la salud, ¿cierto? Usted tiene una pierna coja o lo que sea y usted dice, y uno cree que el dedo chiquito no lo usa y usted se pega una cortadita o algo y usted empieza a notar que hasta el dedo chiquito es importante. Entonces es empezar a darnos cuenta de que somos muy bendecidos y que puede que pasemos por una situación difícil, pero alrededor de esa situación difícil hay miles de bendiciones. Y entonces, ¿eso qué nos hace? Nos cambia nuevamente el foco. Entonces, sí, estoy pasando por una situación difícil aquí, pero miro a mi alrededor y tengo mi familia, tengo salud, tengo un grupo de oración, tengo una comunidad que me está respaldando, tengo unos amigos a los que puedo llamar cuando estoy angustiado. Mejor dicho, tengo una cantidad de cosas. Y eso empieza a darnos gratitud. Entonces, ¿por qué es importante adorar? Porque empieza a crear en nosotros un espíritu de gratitud. ¿Y por qué es importante tener ese espíritu de gratitud? Porque el Señor dice que cuando vamos con un espíritu de gratitud, entramos delante de la presencia de Dios. Imagínense lo que vive un papá cuando haciendo un esfuerzo muy grande para que ese hijo vaya al colegio, llegue ese hijo a decirle que es que necesita que le compre, adicional al colegio bueno que le paga, necesita que le compre unos super tenis o un supercomputador porque los demás compañeros tienen el supercomputador y él no.
y llega todo bravo y todo, ¿usted qué siente? Usted siente dolor, ¿cierto? Yo creo que Dios también experimenta eso, dirá, este está pasando por una situación difícil, pero no es consciente que tiene una cantidad de cosas alrededor. Entonces, cuando yo llego con ese espíritu agradecido delante de Dios, la presencia de Dios está ahí y eso trae paz y descanso a mi corazón. Y la tercera es que la adoración moviliza los ejércitos de Dios a mi favor. Cuando adoro a Dios, a pesar de mis problemas, esto conmueve a Dios. La palabra de Dios dice que la fe agrada a Dios. Entonces, Dios está allá paradito, viendo la situación y viendo allá a Carlos Andrés qué está haciendo y todo. Pero Dios empieza a ver que esa persona en medio de esa situación lo empieza a adorar. Cuando lo normal es renegar, cuando lo normal es patalear, cuando lo normal es ponerse bravo. Pero en medio de todo eso, esa persona está haciendo algo diferente a lo que todos comúnmente hacen. Entonces, en medio de esa situación tan difícil donde no hay una solución posible, hay una persona que decide adorar a Dios y decir, te adoro, reconozco que eres grande, te bendigo, esto está complicado, pero yo sé que tú eres grande, y empieza a adorar y alabar y adorar y alabar. Eso yo me imagino, pues yo no sé, pero yo me imagino que eso inmediatamente tiene que dibujar una sonrisa en el rostro de Dios. Y entonces pasa algo. Dios manda a sus ejércitos a pelear a favor de sus hijos. ¿Por qué? Porque quiso. Porque esa sonrisa en su rostro lo conmovió tanto que dijo, muchachos, vayan, ayúdenle a este niño que está allá alabando y adorando. Porque está parado en la brecha sin importar la situación, con su vista levantada hacia los cielos, no mirando la situación. En el libro de los Jueces, capítulo 7, Gedeón era pues un personaje importante del pueblo de Israel, y los madianitas tienen rodeados al pueblo de Israel. Resulta que dice que eran tan numerosos los ejércitos que los tenían rodeados que no se podían contar. Gedeón hace un esfuerzo grande y hace una convocatoria y recoge una cantidad de hombres. Creo que eran como 22,000 o 30,000, algo así. El caso es que el Señor le dice a Gedeón que quiere refinar esa cantidad de soldados. Y Gedeón, me imagino diciéndole, hombre, pero si los que nos tienen rodeados son millones y millones de soldados y nosotros apenas como con 30,000, y tú quieres filtrar el escuadrón o el ejército. Sin embargo, Dios empieza a ponerle una cantidad de señales y condiciones a los que deben quedar, que al final quedan solo 300 hombres. 300 hombres. Y para completar, le dice Dios que son 300 contra miles y miles de soldados, que reparta esos 300 en soldados, en grupos de 100 en cada una de las montañas. Pero a pesar de todo, pues Gedeón, yo me imagino que era un hombre experimentado en la guerra y bueno, el hombre ya había tenido sus batallas. Llega el Señor y le dice,
consígame 300 trompetas. Usted se imagina la angustia de Gedeón viendo millones y millones de soldados, el pueblo rodeado. Él empezó con sus 30,000, al final el Señor le dice que solo queda con 300 hombres. Él ya sabe que son 300 contra millones. O sea, eso ya es pelea de tigre contra burro amarrado, ¿cierto? Ahí no hay nada que hacer. Y fuera de eso, Gedeón dirá, bueno, el Señor va a darnos una estrategia poderosa, vamos a hacer una emboscada, esto y lo otro, piensa Gedeón. Y llega el Señor y le dice, vaya con 100 acá a esta montaña, 100 acá a esta otra montaña y 100 en esta otra montaña. Y acá, ¿cómo? Y fuera de eso le dice que se consiga 300 trompetas. Imagine pues Gedeón, en lugar de tener, no sé, ¿qué sería? Espadas en esa época o algo así, tenían era trompetas. Y a cada uno de los guerreros les dio una trompeta y una lámpara. Pero era una lamparita especial que se llamaba tea. Esa lamparita era una vasija de barro que tapaba una luz, o sea, me imagino que era una vela, no sé, o una mecha pues con cera o algo así, no sé. Pero entonces eso era como una lamparita de barro chiquita que no hacía pues mucha luz, no iluminaba mucho, sino que era como así envuelta. Y le dice que esté atento cuando Dios le dé la señal, y la señal Dios ya le dice, listo, arranque. Y en ese momento, la instrucción es que todos esos que están allá parados, los 300, o sea, 100 en cada montaña, a una sola vez, tocan las trompetas, rompen las teas, o sea, las vasijitas de barro se quiebran, la luz brilla y los madianitas quedan aturdidos por esas trompetas, ven las luces. Dice que el espíritu de Yahvé llega ahí y asusta al pueblo madianita y entre ellos mismos se matan. Y luego bajan y reclaman el botín. Entonces, ¿qué hicieron ellos en ese momento, en esa batalla? Adorar. Porque cuando tocaba la trompeta, declaraban que Dios estaba con ellos. O sea, estaban adorando. A mí no me hace falta entender cómo Dios me va a sacar del problema. Lo que necesito es tener la certeza que Dios me saca del problema. Miren, a veces Dios nos pide cosas raras que a nuestra lógica no tiene ningún sentido. Usted se imagina allá Gedeón en el cambuche, después de que Dios le dice que no más con esos 300 y que aparte de eso no van a llevar espadas, sino que van a llevar trompetas y unas lamparitas ahí pecuequitas que ni alumbran porque están envueltas en barro. Y Gedeón, ay, son millones de soldados, véalos, allá están acampando, cada vez están más cerca de Israel. Yo me imagino que la ansiedad de Gedeón tuvo que haber sido, pues como, uy, ¿qué voy a hacer? Pero ¿saben qué fue más fuerte en Gedeón? Su obediencia, la fe. Él tenía la certeza que ese Dios grande y poderoso, ese Dios que es el principio y el fin, ese Dios que todo lo puede, absolutamente todo lo puede, estaba con él. Y si le dijo que llevara trompetas, él iba a llevar trompetas. No se imaginaba pelear a punta de trompetazos, pero algo tenía que hacer. Y se fue para la montaña con sus soldados. No tratemos de entender la lógica de Dios. La tarea que tenemos es obedecer. Es obedecer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando estamos en actitud de adoración, nuestro corazón
empieza a abrirse. Y nuestros oídos espirituales dejan de experimentar el ruido del problema, porque el problema es un ruido que empieza a interferir en nuestra comunicación con Dios. Miren que muchas veces nuestra oración no trae paz. ¿Saben por qué? Porque en medio de nuestra oración lo único que hacemos es reconocer que ese problema es grande. Señor, tráele la sanidad a mi papá. Señor, tráele la sanidad a mi familia. Señor, consígueme el trabajo. Señor, ayúdame. Cuando estamos haciendo esa oración, ¿no les parece que es un desgaste? ¿No les parece que después de haber invertido 20 minutos, media hora, tal vez de rodillas, clamándole al Señor por nuestro problema, qué pasa después de eso? ¿Cómo quedamos? Igual. Quedamos igual, ¿por qué? Porque ahí lo único que hicimos fue ir delante de Dios, hablar del problema, pero no más. Pero si esos 10, 15, 20 minutos o esa hora la invertimos en experimentar el amor de Dios, en ir a la presencia del Padre y decir, ¿sabes qué, Dios? Tú sabes lo que yo estoy viviendo, tú sabes lo que me angustia, pero hoy lo único que quiero es deleitarme en tu presencia. Hoy lo único que quiero es darte gracias por las cosas buenas que me das. Quiero darte gracias por todo. Hoy quiero reconocer que eres un Dios bueno. Y usted cambia su oración y la enfoca hacia la adoración, hacia la contemplación, hacia leer la palabra de Dios de manera desprevenida, sin buscar ahí la respuesta a tal cosa. Por ejemplo, usted está sin trabajo y usted quisiera que el Señor en la oración le dijera, lleva la hoja de vida a Coca-Cola o algo así, ¿cierto? O a Ecopetrol, que te van a dar la gerencia, ¿cierto? Uno quisiera que la oración de Dios fuera así. Entonces, como nuestra oración va con esa intención y no va con la intención de deleitarnos en la presencia de Dios, ¿qué pasa? Después de 20 minutos, media hora de oración, salimos de nuestro lugar de oración y ¿cómo estamos? Igual, angustiados, porque soltamos esa carga aparentemente delante de Dios, pero ni siquiera la soltamos porque en medio de la oración estamos recordando el problema, magnificando el problema. En cambio, cuando yo reconozco esa grandeza de Dios, la perspectiva cambia. Y miren que el problema sigue siendo el mismo. El problema está ahí, es más, no se soluciona, pero algo pasa dentro de mí que trae paz a mi vida, que trae contentamiento, que trae gozo. Y ese gozo, ¿por qué viene? Porque de pronto empiezo a ser consciente de que ese problema no es lo único que tengo en mi vida, que tengo una cantidad de cosas buenas para darle gracias a Dios, que tengo muchas cosas, empezando por la primera, que tengo un Dios al que le puedo ir y levantar la mirada y descansar y sentarme sobre el regazo de Dios. A mí me fascina cuando el Señor dice que Él nos carga sobre su regazo, sobre su pierna. Yo siempre me imagino cuando estoy angustiado que el Padre me carga sobre sus piernas, me abraza, me peina las cejas, ya no tengo pelo, me peina las cejitas y me dice, no temas, pequeño, que yo estoy contigo. Cuando logramos experimentar eso, el problema está ahí, pero mi corazón está tan lleno del amor de Dios, tan seguro en su regazo, tan seguro en su protección, que lo único que llega a nuestro corazón es paz, es seguridad. Y después de un momento de esos de intimidad, uno vuelve a la realidad y el problema está ahí, pero ya uno está más tranquilo.
Yo me acuerdo que cuando estaban operando a mi papá, le sacaron el pulmón y el cirujano dijo que, mejor dicho, que eso había sido complicadísimo, que le daba si acaso un día de vida. Y yo salí corriendo de la clínica y me fui para la catedral y me paré. Yo no sabía para dónde pegar. Yo estaba tan asustado con esa noticia que yo no sabía para dónde pegar. Yo estaba, no sé, estaba tensionado y lo único que se me ocurrió fue salir corriendo para la catedral. Y me paré al frente acá está, al lado izquierdo está como el Santísimo, ¿cierto? Pero al lado derecho hay como otro altar. Y ese altar es como más privadito, como que no va tanta gente, casi todo el mundo va al Santísimo. Yo necesitaba algo de intimidad. Yo llegué y me metí en ese altar. Y eso estaba con alfombra y todo. Y yo creo que, pues afortunadamente no me sacó nadie, pero yo creo que todo el mundo pensaba que estaba loco, porque lo único que hice fue arrodillarme, llorar, y luego me acosté boca arriba. Y le dije, ay Dios, yo lo único que necesito es que tú me consueles. Y me acosté ahí. Y yo escuchaba que la gente, pues murmullos, no sé si estaban hablando de mí o qué, pero fue algo tan especial y ahí me quedé por ahí unas 2 horas. Incluso me dormí, me quedé dormido ahí. Cuando me desperté, me paré y ya me fui y encontré una tranquilidad y una paz que yo estoy seguro que solo la pude encontrar ahí. Yo no sabía para dónde más pegar y yo me fui para allá y yo, Dios, esto es. Entonces, eso era lo que quería compartir. Cuando nosotros entramos en una actitud de adoración, ¿saben qué es lo que empezamos a ser conscientes? Que Dios no está ausente, porque lo vamos a ver cara a cara, porque vamos a experimentar su presencia, porque lo vamos a adorar. Al estar cara a cara con Él, nos vamos a dar cuenta que Él no es indiferente a nuestra situación y mucho menos vamos a pensar que Él está bravo con nosotros. No vamos a pensar que tiene algún tipo de enojo. Entonces, quiero que en este momento cerremos los ojos y que reconozcamos que Dios es grande. Quiero que cada uno de nosotros tome la decisión en este momento de convertirse en un adorador, porque Dios anda buscando adoradores, pero no vamos a ser adoradores de los que hablan nomás, vamos a ser adoradores en espíritu y en verdad. Y vamos a tomar la decisión de adorarlo. Yo sé que todos, absolutamente todos, tenemos un problema, porque el Señor Jesús dejó una promesa en su palabra. ¿Saben cuál es la promesa? No para que la reclamen, pero ahí está. En el mundo tendréis aflicción. Así que yo sé que cada uno de nosotros está viviendo una situación difícil en alguna de las áreas, tal vez en el área familiar, tal vez en el área económica, profesional, tal vez las relaciones. Yo no sé cuál sea tu problema, pero lo único que sé es que tienes la oportunidad de cerrar tus ojos, levantar tu cabeza y reconocer que tienes un Dios grande que te ama, un Dios grande que no es indiferente, un Dios
que no se ha enojado contigo. Un Dios que dice en su palabra que eres la niña de sus ojos. Dice también su palabra que eres de gran valía delante de Él. Por eso no hay por qué temer. Por eso lo más sensato que podemos hacer es reconocerlo como nuestro Señor, como el Dios todopoderoso, como el principio y el fin, un Dios grande, un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que es el dueño del oro y de la plata. Y si tu problema es financiero, Él es el dueño del oro y de la plata. Y todo, absolutamente todo, se somete a su voluntad. Por eso hoy, en esta noche, te invito a que quites el enfoque del problema, a que quites tu visión de esa situación y levantes tu cabeza y tu mirada hacia las alturas. Levantes tus brazos y reconozcas que ese Dios es el Dios todopoderoso, es el Dios que nada lo mueve, es el Dios que es inmutable, es el Dios que te ama a pesar de cualquier cosa. Es el Dios que lo entregó todo, que envió a su Hijo Jesucristo para poder tener acceso a ti, para poder tener intimidad contigo, para que esa sangre que fue derramada en el madero pagara el precio por todos tus pecados, por todas tus equivocaciones, para que el enemigo no tuviera derecho legal a dañar tu vida por tus pecados. Por eso, en este momento, es el momento de adorarlo, es el momento de alabarlo, es el momento de que nuestra perspectiva cambie, porque ese problema es pequeño al lado del Dios tan grande que tengo. Adoremos, adoremos, Señor. Hoy queremos alabarte, Señor. Queremos reconocer que eres santo, 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 que eres el santo de los santos, que eres majestuoso, Señor, que eres grande, que eres un Dios de amor, que eres real, que estás transformando mi vida. Estimados oyentes, este fue su programa En Su Presencia, programa que transmitimos a través de Radio Católica Pereira y su emisora en línea, en coordinación con el equipo de servidores de la Corporación Comunidad y Familia Centro Católico de Evangelización, ubicado en la carrera séptima número 2331 de la ciudad de Pereira, Colombia.